Se exponen hoy una selección de 25 libros, 25 piezas, que son piezas muy representativas, 11 manuscritos y 14 incunables. 6 están hechos a partir de fondos de la propia biblioteca histórica, es decir, son nuestros, de la Universidad de Salamanca. Y de los 14 incunables, de los que al ser impresos normalmente existen varios ejemplares distribuidos por el mundo, pues sí que tenemos algunos ejemplares de los originales de los que se exponen. Hemos empezado con Códices medievales religiosos, el bestseller español medieval por excelencia, que es un beato. Yo creo que todo el mundo ha oído hablar de los beatos, fue el comentario al Apocalipsis que hizo Beato de Liébana en el siglo VIII y se siguieron copiando hasta el siglo XIII. El que exponemos es un beato del siglo XI que está en la Biblioteca Nacional y que tiene para nosotros la particularidad de que lo promovieron los reyes de León y de Castilla, Fernando y Sancha, que son los mismos que promovieron uno de los códices más antiguos que tenemos, del siglo XI, que es el Códice Canticorum. También tenemos nuestro Códice Calistino, escrito en el siglo XIII, basado en el Códice Calistino, el original, que está en la Catedral de Santiago de Compostela, y que se ha definido como el primer libro europeo, porque está muy ligado al Camino de Santiago. También podemos ver no solo esos manuscritos de escritorios monásticos, sino también manuscritos bajomedievales, realizados en otros ambientes distintos a los monásticos. Están hechos en talleres regios, en talleres cortesanos e incluso universitarios, cuando ya empezaba a haber vida de nuevo en las ciudades. Por ejemplo, uno procedente del escritorio de Alfonso X el Sabio, esa especie de isla intelectual del siglo XIII que se llamó la Escuela de Traductores de Toledo. Hemos elegido obras muy ligadas al propio Alfonso X, que son las Cantigas de Santa María, y que están escritas en galaico-portugués. También veremos la primera obra literaria en castellano por excelencia, que es el Poema del Cid. El Poema del Cid, lógicamente, es un poema épico cantado en el siglo XI y que hasta bastante más tarde no se pudo poner por escrito, y se conserva el único ejemplar escrito en la Biblioteca Nacional. Como muestra de esos manuscritos todavía medievales, pero ya ligados a la ciudad o ligados a la universidad, tenemos nuestro libro de Buen Amor, que se escribió por iniciativa de un estudiante del antiguo Colegio Mayor San Bartolomé de Salamanca. Llegamos al siglo XV, ya próximos a la aparición de la imprenta, con manuscritos humanistas, con las copias, por ejemplo, de nuestros Dioscórides, del Cancionario del Marqués de Santillana o del Armorial del Reino de Aragón. Los tres son nuestros en original. Este Armorial del Reino de Aragón, que está escrito en latín y en catalán, al que pertenecen muy curiosas imágenes. Aunque la imprenta nació con un cierto complejo de inferioridad respecto a los manuscritos, porque no eran, por supuesto, ejemplares exclusivos, no eran ejemplares únicos, eran un poco prêt-à-porter, pues se podrá comprobar, lo podréis comprobar con todos estos incunables, que pronto adquirió una gran autonomía y madurez, tanto en la maquetación de textos como en las ilustraciones hilográficas que se hacían sobre madera. Quizá el incunable más conocido, el primer incunable conocido, que es la Biblia de Gutenberg, la Biblia de 42 líneas que fue impresa en Alemania por Gutenberg en Maguncia, hoy Mainz. Pero también veremos a su lado el primer incunable realizado en España. En España llegó la imprenta en 1472, llegó a través de una ciudad que ahora nos puede sorprender, pero que era una ciudad cortesana y con mucha actividad cultural y humanista, que es Segovia, y por tanto el primer impreso, el primer incunable, que tenemos ahí el facsímil, solamente se conserva un ejemplar, está en la Catedral de Segovia y es de 1472, el Sínodo de Aquilafuente. Obviamente no podía faltar la temprana imprenta salmantina, así que la hemos representado en la Gramática Castellana de Nebrija. También está expuesto el primer tratado del ajedrez moderno, también impreso salmantino. Veremos también como incunables obras de los tres autores emblemáticos del Trecento italiano, que son Dante, Petrarca y Boccaccio. Veréis que con libros profusamente ilustrados a pesar de ser ya impresos. También pido que os fijéis, cuando podáis ver la exposición, entre otros, en el primer incunable que se ilustró haciendo
xilografías en España y además por un impresor nacido en España, lo cual era raro porque normalmente la imprenta en España se nutre de impresores italianos y alemanes. Y se trata de un impreso zamorano, los trabajos de Hércules, los 12 trabajos de Hércules. Y también quiero que os fijéis especialmente en 2 libros, en El sueño de Polifilo y El Poeticon Astronomicon, que no están hechos aquí en Salamanca, ni mucho menos, pero influyeron directamente, poderosamente, en la decoración del cielo de Salamanca y en la decoración de los emblemas de la Galería de los Enigmas, lo que tenemos al lado de la antigua librería. Y terminaremos la exposición como empezamos, con el Apocalipsis, solo que en este caso con una versión impresa incunable, con xilografías diseñadas por Alberto Durero, nada menos, en un ejemplar que procede de la Biblioteca Nacional, con unas xilografías tremendamente enérgicas de Durero.